Muy bien, buenas tardes de nuevo y vamos a continuar las jornadas después del café. Tenemos ahora a Juan Pablo Peñarrubia. Juan Pablo es ingeniero en informática por la Universidad Politécnica de Valencia, es máster en gestión pública por la Universidad Carlos III de Madrid, es vicepresidente del Consejo de Colegios de Ingeniería Informática y miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Ingeniería Informática de la Comunidad Valenciana. También es miembro de la Comisión de Acreditación de la Certificación Euroinf en España y presidente del Comité de Competencias y Profesionalidad TIC. Bueno, ha desarrollado su labor profesional en el ámbito de las tecnologías de la información y la modernización, primero en el sector privado y más adelante en el sector público, concretamente en la Diputación de Valencia, como jefe de informática y organización y actualmente como jefe de innovación. Su ponencia va a estar basada sobre el marco europeo de ética profesional. Y nada, Juan Pablo, bienvenido y adelante. Muchas gracias, Juan. Buenos días. Un año más, una nueva edición de Semana Informática y del Congreso de Ingeniería Informática de la Comunidad Valenciana, que es un placer compartir de nuevo con el sector TIC y con la comunidad profesional. Bueno, mi presentación de hoy va a versar sobre el marco europeo sobre ética profesional TIC y vamos a ver por qué es importante, vamos a ver lo que puede suponer tanto para los profesionales como para la empresa y para la sociedad y sobre todo que es un tema que, como veremos, que está empezando, ni siquiera está vigente todavía y veremos cómo puede ser importante para la Comunidad Valenciana y para España. Se trata, como decía en la presentación de hoy, de dar a conocer esta iniciativa de Marco Europeo de Ética Profesional TIC. Este es el nombre en inglés, por ahora toda la documentación que hay es en inglés y como veremos en este caso, y es bueno que así sea en Semana Informática, que ya tiene cierta tradición en ello, de estar a la vanguardia, y en este Congreso de Ingeniería Informática no solo es lo último, sino que en realidad no es lo próximo, es decir, ni siquiera, como veremos ahora, ni siquiera se ha oficializado, se ha aprobado formalmente a nivel europeo y por lo tanto es muy relevante que en este congreso el sector pueda tener noticia de ello. Lo primero sería ver esta seta por qué sale, ¿no? ¿De dónde diantres viene esto, ¿no? ¿Por qué nace este marco europeo profesional TIC? Bueno, pues muchos de vosotros ya conoceréis este marco del profesionalismo, de la profesionalidad TIC a nivel europeo, que nació en 2017, en el cual la Organización Colegial de Ingeniería Informática participó desde el principio. Ahí está un poco ese fue el informe inicial que configuró un poco un marco europeo de la profesión TIC como horizonte, ¿no? con cuatro bloques constitutivos y como se ve, uno de esos bloques era la ética profesional. Es decir, se ha ido llegando antes al desarrollo de otros bloques, el cuerpo de conocimientos, el bloque de competencias profesionales, etcétera, y digamos, aquí tiene su origen. Ese marco europeo de la profesionalidad TIC, a nivel de la Comisión, se establece, digamos, una cierta estrategia que alcance una madurez de la profesionalidad TIC hacia 2025, pensando en elementos que sean comunes a la profesión y al conjunto del sector TIC europeo, que es quizá lo relevante, ¿no? Entonces, en esa estrategia de ser comunes, la Comisión Europea le encomienda, digamos, ese desarrollo, sobre todo al Comité Europeo de Normalización, a CEN, digamos, que es el órgano europeo que integra a todos los, antes en España se llamaba AENOR, ahora se llama UNE, la parte de normalización, pues que integra a todos esos UNES nacionales de todos los Estados europeos y que es también la conexión europea con ISO, por ejemplo, ¿no? Entonces, al final es el cuerpo oficial de estandarización más importante a nivel europeo. ¿Y por qué? Pues porque en esa búsqueda de normalización en la profesión TIC, indudablemente la mayor parte de la profesión TIC ni va a estar sujeta a una regulación legal estricta, etcétera, sino que va a estar muy liberalizada. Entonces, en los ámbitos de actividades liberalizadas, la mejor manera de hacer cosas uniformes es normalizar. Por eso la estrategia de la Comisión Europea de llevar esto a este Comité Internacional CENTC 428, que su nombre es ICT Professionalism and Digital Competencies, que sería el equivalente español, ¿no? Hay un comité espejo español, que es el de profesionalidad de las TIC y de las competencias digitales, el cual pues tengo el honor de presidir.
En este contexto, pues digamos, una pincelada breve antes de entrar en materia del propio marco de ética profesional. Este comité internacional, serían los estándares que ya ha publicado, como decía, son sobre todo en el ámbito de las competencias digitales y, bueno, y en otros ámbitos. Ahí está también la fecha de publicación, un poco como apunte, como contexto. Y actualmente este es el programa de trabajo en curso. Entonces, si lo vemos ahí, de hecho, de lo que vamos a hablar hoy, este marco de ética profesional, el 24 de marzo, es decir, hace nada, hace una semana o dos, se abrió el periodo de votación a nivel de los Estados miembros del borrador que se ha hecho, que se ha estado haciendo en el último año y medio, y finaliza el periodo de votación en junio, el 16 de junio de este año. Por eso os decía que no es que estemos hablando de algo nuevo, es que es lo próximo. Nos estamos incluso en este Congreso de Ingeniería Informática anticipándonos a lo que viene, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver hoy, que va a ser una pincelada sobre todo de la vertiente práctica, que yo entiendo que es lo que más importa a los profesionales y a las empresas, digamos que este borrador que se ha sometido a votación, las variaciones que tendrá, digamos, serán mínimas, porque ya ha habido un proceso previo de un año y medio con mecanismos de participación, jornadas, workshops, para pergeñar y configurar con encuestas, etcétera, sectoriales, para realizar ese borrador. Entonces, lo que vamos a ver hoy, pues prácticamente será lo que sea, ¿no? Entonces, en ese bloque constitutivo de la profesionalidad TIC es donde nace donde hay esa orden. La Comisión Europea la lanza, la financia y es el trabajo que vamos a ver aquí. Entonces, lo primero que hay que decir de este marco europeo, pues es que no es una norma. Es decir, la forma que va a tener, la oficialización, va a ser una especificación técnica, una technical specification. ¿Por qué? Un tema como la ética, aunque como veremos hay una importante efervescencia social, incluso política, alrededor de la ética digital, es un tema difícil de prever su impacto, su acogida y lo que tiene o no sentido y viabilidad, sobre todo en el ámbito empresarial. Entonces, empezar con una especificación técnica permite hacer una aportación de ideas de por dónde se puede ir, sobre todo en la implementación práctica, y recoger el feedback del mercado, de la sociedad, también de los consumidores, de los profesionales, y con ese feedback, pues dentro de un año, dentro de dos, se puede plantear qué partes de la ética TIC puede tener sentido estandarizar con una norma internacional europea, bueno, que podría estar sujeta incluso pues luego a un compliance, etcétera, ¿no? Pero es un tema tan amplio y con tanta potencialidad que sería arrogante y seguramente un fracaso sacar en primera instancia un estándar. Por eso el que sea una especificación técnica, ¿no? Como decía, importancia del uso del feedback para la evolución. El estándar no es solo para el sector TIC. O sea, el marco profesional es importante saber que es para todas las empresas, es decir, es para todos los ámbitos en general. Y hoy en día, pues como sabemos, la informática está en todos los sectores, es decir, incluso en las pequeñas empresas, pero en las grandes, ¿no? Da igual que sea una empresa energética, que sea una empresa de servicios, que sea un banco, los servicios y la tecnología informática pues es primordial. Y la preocupación de la ética por la ética informática de los usuarios es además cada vez mayor, sobre todo por los escándalos que ha habido a diferentes niveles con cuestiones relacionadas con la informática, precisamente por la falta de regulación, que bueno, que en muchos casos es necesaria, pero que habrá que ver cómo hacemos para conciliar una cosa con otra, ¿no? Y esto es lo relevante, ¿no? Entonces, establece un marco común europeo de ética profesional TIC, que lo que se quiere, como decimos, es tener un marco común, empezar a trabajar a nivel de las empresas y de los profesionales y ver dónde nos lleva y ver, sobre todo, qué puede tener sentido tener como un estándar internacional. El documento es muy amplio, es decir, tiene unas 100 páginas en este momento y bueno, lleva desde la evolución histórica, de las teorías y modelos éticos en el ámbito de la informática, empezando por los primeros códigos éticos que hubo en su día, códigos éticos informáticos, algunos de ellos pues bueno, ya muy veteranos,
también contextualizándolo en las raíces de este marco ético, en los valores y la cultura europeos, es decir, cuando uno establece un marco ético, al final, ante un conflicto, un código ético, lo que sea, vas a tener que ir rebobinando para tomar la decisión final de hacer A o hacer B en base a determinados valores. Y esos valores te los puedes inventar tú, como persona, como compañía, etcétera, o puedes tomar unos valores, siempre conveniente que sean unos valores fuertemente respaldados por la sociedad y la cultura en la que estás. Entonces este marco, veremos una pincelada después, pues se fundamenta en los valores un poco, digamos, de los derechos fundamentales y la cultura y las instituciones europeas en su conjunto. Hay unos fundamentos, una estructura del marco, una metodología, una incidencia a nivel de las organizaciones, es decir, cómo poner en marcha esto en las empresas, tanto empresas TIC como generalistas, el impacto que tiene la cultura interna y la necesidad de liderazgo para llevarlo a cabo. Y hoy nos vamos a centrar, por eso he puesto ahí la flechita, en la implementación, es decir, cómo llevar el marco a la práctica. Entonces voy a hacer simplemente unas breves pinceladas de la caja de herramientas que se ha propuesto, de herramientas prácticas para gestionar la ética digital por parte de una organización, por parte de los profesionales, por parte de un equipo, por parte de un equipo de desarrollo, etcétera, ¿no? También hay incluso también se habla del uso en el ámbito educativo, esto es muy importante, ¿no?, para el futuro, los nuevos profesionales, etcétera, el reciclaje profesional. Pero como decía, el documento es muy amplio y nos vamos a centrar en la aplicación práctica que yo entendía que como primicia es lo que más interés puede tener a nivel del sector profesional y el sector TIC. Una pincelada sobre la evolución histórica, pues como decía, esto en primer lugar pues tiene los códigos éticos, ¿no? El de ACM, que seguramente es el más tradicional, que ha sufrido diversas evoluciones, había incluso códigos éticos particulares del ámbito del software, etcétera. Tenemos también un código ético y deontológico de la ingeniería informática española, reciente, de 2019, si no recuerdo mal, aparte que ha habido siempre códigos éticos a nivel de los colegios regionales y, digamos, esas son las raíces de las que venimos, ¿no? En esa evolución histórica es también muy importante tener en cuenta la efervescencia política y social que hay en torno a la ética digital. ¿Cuáles son sus causas? Pues bueno, lo primero los escándalos, ¿no? Los mediáticos, ¿no? Sobre todo, he puesto ahí 3 referencias que fueron un poco la de los famosos accidentes del Boeing, lo recordaréis, por una deficiente programación de un sistema automático de elevación. Es decir, esto se ha corrido un tupido velo, pero esto está a punto de llevarse por delante a la compañía Boeing, que se dice pronto, que es una de las principales compañías en el ranking absoluto de Estados Unidos. O aquellas declaraciones de Mark Zuckerberg cuando el famoso escándalo de Cambridge Analytics. Este es Mark Zuckerberg, estas son las declaraciones que hizo ante el Congreso de los Estados Unidos, y entonces fue muy gracioso. Yo este recorte siempre lo tengo localizado, ¿no? Porque es muy gracioso pedir que Mark Zuckerberg dijo que era necesaria la regulación. Entonces esto fue muy gracioso, ¿no? Ver como una persona ante las circunstancias mediáticas, simplemente ante el relato mediático imperante y el gran escándalo que había, que amenazaba incluso a la propia compañía, cómo cambia radicalmente el relato, no en cuanto a su visión de la tecnología, sino en cuanto a su visión del mundo en general. En España, por ejemplo, pues aquí he recuperado aquí un recorte de nuestro presidente. Hablaba Pedro Sánchez de propone regular el poder de los algoritmos, ¿no? El poder despótico, creo que decía, de los algoritmos, ¿no? Bueno, en fin, estamos en un congreso de ingeniería informática, corro un tupido velo sobre la frase, pero al final, digamos, hay una preocupación política sobre el asunto, ¿no? Es también importante señalar la importancia que está teniendo en esta efervescencia de la ética el tema de los agentes autónomos, de la conducción autónoma, etcétera, y de la inteligencia artificial. Es decir, este problema, la ingeniería informática siempre ha estado ahí y la gestión ética siempre ha estado ahí. Pero bueno, el miedo a que un sistema inteligente o autónomo tome las decisiones él solo, ese miedo cerval humano está generando que la sociedad se movilice. Y eso es lo que explica el foco y eso es lo que explica esta efervescencia. Entonces, bueno, bienvenido sea. Es decir, si esto sirve para que se hagan mejor las cosas, bienvenido sea este miedo.
Como decía, bueno, aquí simplemente un apunte de en qué esas raíces y valores con las que está planteado el marco ético descansa al final en estos dos documentos de referencia, la Declaración de Berlín, que como veis hace alusión incluso a los valores, y recientemente, como sabéis, se ha aprobado una declaración europea sobre los derechos y principios digitales, y también, digamos, estaría, aunque ha sido posterior al borrador, será una de las, seguro que será unas referencias que se incorporará en estos meses hasta junio al contexto de los valores y las raíces un poco del borrador. Vamos a entrar en materia. En esta implementación práctica, como decía antes, esto ¿para qué? Sobre todo para las compañías, no solo las compañías TIC, sino las compañías en general. También para las organizaciones en general, es decir, estamos hablando incluso del sector público, que muchas veces se pasa de puntilla sobre los temas éticos en relación a la informática en el sector público y habría mucho que decir sobre ello, como cualquier uso de cualquier cuestión relacionada con el sector público, pero en particular de la informática. Y no solo en todo el sector TIC, no solo en todos los sectores por la transformación digital, sino incluso en relación a las tendencias, ¿no? Y los hypes. Es decir, como sabemos, la innovación informática no cesa, estamos teniendo continuamente nuevos paradigmas, felizmente, en nuestro sector, y hay que conseguir no perderlos de vista, ¿no? Desde el punto de vista ético. Esta implementación, pues bueno, tiene, digamos, como elementos estratégicos simplemente proveer unas directrices generales de trabajo, es decir, siempre como directrices, no como obligación, al menos en este momento, en la especificación técnica. Estableciendo la flexibilidad como estrategia. Por cierto, todas estas diapos están en inglés, perdonad, pero digamos, en este momento la Technical Specification solo está en inglés y la difusión que yo puedo hacer hoy aquí, digamos, por la manera en la que estoy participando desde España en este documento, tiene que ser per se reutilizando los materiales. No puedo entrar todavía en hacer libertad de cátedra traduciendo. Y bueno, también teniendo en cuenta algunos escenarios importantes, ¿no? Relevantes, sobre todo a nivel empresarial. Pero quizá lo de la flexibilidad es lo más importante, es decir, lo que se propone es un poco muy abierto a que cada profesional y cada empresa pues lo adapte, ¿no? Vamos a dar unas pinceladas sobre lo que he puesto ahí con esa llave en rojo, ¿no? Es decir, este sería el conjunto básico de la caja de herramientas y vamos a ver un poco una pincelada sobre, se dan unas directrices para producir tu propio código ético, por ejemplo, para una compañía, o un código ético sectorial, pues no es lo mismo hardware que software, no es lo mismo trabajar en servicios, es decir, puede haber un marco general, pero tú puedes decidir que necesitas un código ético específico porque trabajas en inteligencia artificial, por ejemplo, entonces puedes evolucionar un código ético general a un código ético específico, ¿no? También hay unas directrices para crear y gestionar comités de ética en una empresa, de ética digital, también para gestionar un Canvas ético, parecido al Canvas que muchos conoceréis, el que viene del mundo de la gestión, del mundo de los negocios, y también el diálogo ético, que es digamos, una particularización todavía más abierta, digamos, de esas fórmulas muy generalistas para gestionar problemáticas éticas. Procedimientos y registros, como veremos. Bueno, aquí no voy a entrar en detalle, pero digamos que hay una metodología para elaborar códigos éticos especializados, sean a nivel de una corporación o sean a nivel sectorial, pues bueno, pues porque trabajo en inteligencia artificial, porque trabajo en informática cuántica, pues se dan unas directrices para hacerlo. Hay unas directrices para que si uno quiere crear, sobre todo en una empresa TIC que esté preocupada por su reputación, y quiere crear un comité ético sobre ética digital, pues se dan unas pautas sobre cómo hacerlo, sobre quién debe participar, sobre de qué componerlo, cuáles deben ser sus tareas, cómo organizarlo. Es decir, no es un tema muy amplio, pero sí que se ha querido dar un elemento común para que las empresas que quieran iniciar ese camino tengan un referente de cómo hacerlo.
En los temas muy abiertos, es decir, tanto el Ethics Canvas, el Canvas ético como el diálogo ético son herramientas muy abiertas que sobre todo permiten la participación de stakeholders, sobre todo de los clientes, de los ciudadanos, etcétera, de una manera muy abierta y sobre todo el Canvas es una herramienta muy potente porque en el ámbito empresarial el Canvas es digamos, una manera de trabajar ya conocida, bastante difundida y por lo tanto llevar el ámbito ético a una dinámica de Canvas puede ser muy fácil, digamos, de asumir por parte de una empresa en la que sus componentes ya conocen esa herramienta. Entonces, bueno, se dan unas pautas, digamos, de cómo ponerlo en práctica, este sería el Canvas ético que está recogido en la propia especificación técnica, y bueno, que esto será, digamos, como decías, una particularización del Canvas de negocios. Y finalmente, los procedimientos y el registro. Los procedimientos son interesantes también porque proponen que cualquier empresa, sobre todo empresa TIC, que quiera empezar el camino, al menos establezca 2 procedimientos obligatorios que permitan hacer una trazabilidad de cualquier conflicto ético que surja. Es decir, tener, por un lado, un procedimiento interno, es decir, que permita que un analista de sistemas o que un auxiliar administrativo o que un programador pueda en un sitio, sin que suponga un elemento negativo para la empresa, decir, oye, me he dado cuenta de esta vertiente en esta aplicación que estamos desarrollando, que ya tenemos desarrollada, que creo que puede tener un tema ético por tal y por cual, quien corresponda que lo procese. Y que eso entre en un procedimiento que la empresa, al menos eso, entre, no se vea como algo negativo a nivel corporativo y sea, digamos, el inicio de una cultura de la gestión ética en una empresa. Y el público sería lo mismo, pero abierto, imaginaos, en el sitio web de la empresa. Es decir, que tú tuvieras de manera abierta un procedimiento donde cualquiera, en tu página web, puede crear un ítem, digamos, en relación a una vertiente ética de alguno de tus productos o servicios. Esto, digamos, sería sembrar el camino de la cultura de la ética informática en tu empresa. Y finalmente, pues el registro pues sería eso, de dejar reflejada con una trazabilidad pues todas las gestiones que se hagan en relación a estos, digamos, asuntos, ¿no? que estarán tratados con varias herramientas, porque una empresa puede tener los procedimientos y puede tener un comité de ética, o no, o todavía no tiene un comité de ética, pero tiene 3 personas que tienen un pequeño equipo de trabajo que lo van a gestionar, es decir, lo que sea, ¿no? Pero es importante no perderlo de vista. Ya, acabo. Bueno, esto es una visión de todos los procedimientos a la vez. Y, en fin, para acabar, simplemente lo importante es que estamos entre un referente europeo. La presentación oficial se estima que será para septiembre. Es importante para que desde el propio sector profesional demos respuesta a esta efervescencia social que hemos visto que hay. Es también muy relevante reflexionar sobre esa moneda que tiene 2 caras, pero que es la misma moneda, ¿no? La regulación versus la ética. Es decir, estos son los 2 elementos clave de toda profesión consolidada y sobre todo que sea muy importante a nivel social, igual que sea la medicina, que sea la abogacía o que sea la profesión, los profesionales del mundo de la informática. Es decir, y son 2 elementos que se complementan entre sí. Entonces, esto, bueno, pues es un camino que empieza aquí, igual que es un camino en el que está avanzando la regulación y sin perder de vista que los profesionales de la informática pues son ya un elemento clave para la sostenibilidad de la sociedad digital. Aquí había repasado cosas de la importancia del feedback y lo importante es que en esa estrategia de estandarización, que esperemos que lo haya en el futuro, un estándar internacional de quien quiera gestionar la ética digital en una empresa que tenga un referente de un estándar de cómo hacerlo, que no se lo tenga que inventar, y siempre con ese horizonte de la Comisión Europea de ir consolidando progresivamente una madurez de la profesión TIC para 2025. Y nada, muchas gracias.